Cuando empieza diciembre, ¿saben qué decimos los seres humanos? Se termina el año. Muy bien, Cristina. Bueno, buena parte de esa verdad de perogrullo que no necesitaba ser acertada, cuando se formó el calendario que hoy nos rige, que no fue el único, es el último, se llama gregoriano, la Iglesia en el siglo IV pensó que era muy importante tener reflexiones en los cultos acerca de lo que representaba la encarnación. Le dio un nombre en otro idioma medio raro, Adviento, Redentorum. Simplemente quiere decir la venida del Redentor. ¿Por qué las iglesias cristianas tenían que en ese tiempo hacer estas aclaraciones? Porque tanto sea, el mundo cristiano estaba en ese tiempo concentrado en lo que es Europa. Hoy ya no es el polo central. Hoy lamentablemente está en retroceso la fe en esos lares. Porque en el norte y en el sur había ideas mágicas de lo que representaba la llegada de Dios a la tierra, y era necesario aclarar con el texto bíblico las verdades de Dios. Por eso también nosotros somos un poco herederos de esa tradición, porque no se crean que estas cosas han cambiado. Posiblemente las ideas mágicas de aquel entonces han sido reemplazadas por otras, tan perversas como aquellas. Entonces tenemos que poner en claro este hecho trascendente, porque la encarnación de Jesucristo es el punto piramidal de la fe cristiana. Y su nacimiento virginal, por supuesto, a eso me refiero. Porque el hecho de que el Señor haya nacido de la manera sobrenatural que revela la Biblia es el hecho de su presentación como Salvador. Si Él hubiera nacido naturalmente como nosotros todos hemos nacido, no calificaba para Redentor. Por eso en estos domingos, si Dios lo permite, desde hoy hasta el 17, vamos a tener 3 estudios bíblicos con el título Los pies de Jesús, por donde anduvieron. Basados en un texto de la Biblia, en el libro de 1 Pedro, donde Pedro, hablando del sufrimiento de los cristianos, él dice, bueno, está el sufrimiento de Jesús y que Él ha hecho esto por nosotros y debemos imitar o tomar a Él como ejemplo, siguiendo sus pisadas. Entonces, por supuesto, la Biblia da muchísimo detalle por dónde anduvieron los pies de Jesús. Esta noche, en un ratito, vamos a compartir esto. Pero los pies de Jesús se mezclaron en la paja del pesebre o del establo. Tal vez muchos imaginarían que Jesús hubiera tenido que cobijar sus pies bajo la sábana de seda de un lugar de retiros de aquellos supuestos sabios del mundo espiritual de antaño. Los pies de Jesús también caminaron en el templo para hablar cuando él tenía 12 años con los famosos doctores de la ley. Eran personas entendidas, aparentemente y entre comillas, de los asuntos espirituales. Los pies de Jesús también estuvieron enterrados en el taller de carpintería, simbólicamente dando a entender los años de silencio de Jesús hacia sus 30 años. Pero andando en el tiempo, por eso quiero leer en Mateo 27, salteando varios espacios donde los pies de Jesús anduvieron, los pies de Jesús tomaron un espacio en la cruz. Allí estuvieron sujetos, por supuesto brevemente, porque los pies de Jesús aún siguieron en el espacio de su historia, porque Él ascendió a los cielos desde un monte, allí en Jerusalén, el Monte de los Olivos, para recibir el retorno en gloria en los cielos. Pero todavía lo que tiene que ver con la Cena del Señor, siempre trato de conectar el tema que estamos estudiando con la Cena del Señor. Dice el libro de Mateo 27, 32, relata los finales de los evangelios, relatan los últimos hechos de Jesús. Dice, cuando salían, hallaron un hombre de Cirene, justamente este hombre de África llamado Simón, fue el que fue obligado por la ley romana a llevar la cruz de Jesús. Y cuando llegaron a un lugar, que tiene varios nombres, Gólgota, el lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre a Jesús, ¿no? Mezclado con hiel. Esto es una especie de anestésico. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cumplió una profecía, ¿no? Cuando lo hubieran crucificado, repartieron entre sí sus vestidos. Allí fue el momento trascendente, donde el cuerpo de Jesús fue traspasado por los clavos. Si alguien nos pregunta,
en este momento o esta semana, ¿qué fue lo que sostuvo a Jesús en el Calvario, en la cruz, en el madero? Una respuesta lógica y humana, pero no respuesta completa, es que fueron los clavos. Pero quiero decirles que no fueron los clavos los que sujetaron al Señor en la cruz. Fue el amor que Él tenía por nosotros los que los mantuvieron allí en la cruz. Y el mismo escritor de Hebreos con el tiempo iba a decir, cuando animaba a los cristianos a poner nuestra fe en Jesús y nuestros ojos espirituales, el autor dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Dice, el cual por el gozo puesto delante de él, quiere decir que el panorama de los ojos espirituales de Jesús, aún en ese momento sombrío y de terror, de grave injusticia sobre su persona, la visión espiritual veía a José, a Carlos, a Pedro, a María, a Josefa, a Herminia, y los nombres de todo el mundo puestos delante de él, porque él murió por nosotros. Por eso hoy, como acto de oración, celebramos la cena conmemorativa, el recuerdo de la persona de Jesús. No lo recordamos con ningún elemento de arte, de yeso, de pintura, de paño, de lo que sea, porque Jesús está vivo. Así que voy a pedir a los hermanos que me van a ayudar a servir los símbolos de la cena, que se adelanten rápidamente, para que procedamos a hacer tal vez uno de los actos de oración más significativo para los cristianos. Miren qué es lo que estoy diciendo. Y el día domingo, en el cual hoy tenemos el culto a Dios y que por supuesto dedicamos a la familia y dedicamos al descanso también, pero el Señor lo ha hecho significativo a este día porque es el día que Él marcó para siempre con su vuelta a la vida. El día sábado fue durante siglos. El Sabbat era el lugar del reposo hebreo en el antiguo pueblo de Dios. Recordaba la vieja creación, el universo maravilloso que Dios creó. Pero esto es más trascendente, sobre aquello que estaba ya creado y caído en el pecado. Dios nos levanta. Y el envío de Jesucristo y su paso trascendente por este mundo, el Dios de los cielos, vestido de ropaje humano, determinando para nosotros un nuevo destino, un destino de esperanza, si confiamos en lo que Él hizo. Por eso, recordamos nuevamente, los clavos que sujetaron a los pies de Jesús y sus manos también, no fue el hecho determinante de que Él permaneció en la cruz. Él pudo haberse quitado de ese lugar, pero Él determinó entregar su vida para rescatar la nuestra. Por eso hoy celebramos en victoria este hecho trascendente. Y vamos a celebrar en primer lugar el pan, porque la noche de que Jesús fue entregado, en medio de una cena pascual con un tinte religioso hebreo, Él, en una manera inesperada, comienza a establecer una nueva manera de recordarle. Y toma aquel pan de aquella mesa y lo reparte y dijo que tomemos, que comamos en su nombre. Amén. Mientras vamos a cantar una canción, antes de eso, dando gracias por la oportunidad de ser partícipe de este hecho trascendente, de que el Señor entregó su cuerpo para que haya en nosotros esperanza y salvación. Le pedí a Raquel que nos guíe Dios en oración, dando gracias por el pan del cielo que es Jesús. Gracias te damos por este momento, Señor, donde podemos estar delante de ti para celebrar esta cena, Señor. Gracias por este pan, por tu cuerpo, Dios, porque tú un día moriste y resucitaste para salvar nuestros pecados. Oh Padre, bendice a cada uno de tus hijos que va a hacer este acto, Padre. En el nombre de Jesús. Yo como siervo del Señor invito a aquellos hermanos que pertenezcan a esta iglesia o a otra de común fe, que hayan sido bautizados por inmersión y que estén en correcta relación con Dios y sus semejantes, que se pongan de pie para que podamos reconocerle al servirle el pan. Dulce amor,
de Jesús llegaron a ese terrible tormento y la razón de nuestra esperanza y libertad está en que su cuerpo fue entregado como ofrenda y el cielo decidió aprobar esa ofrenda para que hoy celebremos en victoria en este momento, tomando y comiendo este pan, como Jesús lo dijo. Amén. Señor, gracias porque la distancia infinita que había entre tu suma santidad, extrema santidad y nuestra vileza y pecado fue acortada por el mérito de Jesús y porque Él decidió crear una familia que hoy te está honrando al celebrar en obediencia este hecho glorioso de la cena conmemorativa. Señor, gracias porque nos miraste en la cruz, aunque todavía no habíamos nacido, y viste a toda la humanidad que iba a ser redimida por ti, y te gozaste. Hoy nos gozamos en ti, Señor, y te decimos gracias, amante Salvador. Amén. Aquella noche significativa también, el Señor, luego de aquella cena pascual, también tomó una copa y expresó unas palabras muy cautivantes cuando habló de una palabra que hoy para el mundo no cristiano resulta extraña. Este es el nuevo pacto en mi sangre. El Señor Jesús estaba previendo que minutos después de ese momento su vida iba a ser prendida, iba a ser llevada en una manera tormentosa al lugar de la ofrenda, a la afuera de la ciudad. Y es por eso que el Señor, sabiendo que eso iba a acontecer, nos está diciendo que este es el nuevo pacto en su sangre. Fue sellado por la entrega de la sangre inocente. Pedro habla de la sangre de Jesús y dice preciosa sangre. No habla del calificativo que la describe como bella o no, sino del precio. Es la sangre de mayor valor del ser humano que bendijo esta tierra. Por eso hoy en victoria y en obediencia a nuestro Maestro, que nos ha dicho que celebremos de esta manera su recuerdo, porque Él está vivo, nos gloriamos y gozamos en que esto sea así. Le pido a nuestro hermano Carlos que nos dé gracias al Señor por la oportunidad de participar de esta copa, símbolo de la sangre derramada de Jesús para perdón. Señor, te damos muchas gracias, Padre Celestial, porque has sido grandemente misericordioso para con nosotros, oh Padre Celestial. Gracias porque a través de tu sangre podemos ser salvos, Señor, podemos ser limpios de todo pecado, Padre Celestial. Gracias porque ya has alcanzado en el mundo muchísimas personas y sabemos, Padre, que por tu gracia alcanzarás muchas más. Bendícenos en esta hora al recordar este momento, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. La hermana Gabriela va a llevar el jugo de uva y los demás hermanos va a llevar la copa de vino, mientras nuestra hermana Ariana nos dirige a Dios en otra canción. Por favor, pónganse de pie. De tu amor ha derramado mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción.
Aquel día glorioso, el Señor, sabiendo lo que iba a acontecer con su vida, dijo que sellaba un nuevo pacto, un nuevo acuerdo entre Dios y los hombres. Y hoy celebramos en victoria, en recuerdo de aquel momento que se cristalizó y el cielo aprobó su ofrenda. Por eso el Señor dice que bebamos de esta copa en su memoria. Amén. Señor, gracias porque al precio de tu entrega tú formaste un pueblo que hoy te adora y que posiblemente está conformado por personas de las distintas extracciones, ocupaciones, pensamientos. Pero hay una cosa determinante y significativa: nos une tu sacrificio. Tu sangre nos cubre. Tu sangre perdona hasta el más vil de nuestros pecados y nos hace aptos. Señor, seguimos siendo pecadores, pero perdonados por tu sangre y tu amor. Ayúdanos a vivir anhelando una vida mejor con tus fuerzas y seguir testificando al mundo, porque tú dijiste que este hecho de la cena conmemorativa debemos celebrarlo hasta que tú vengas, y anhelamos que ese día llegue. Bendito y santo Redentor. Amén. Mientras recogemos el servicio de la cena, Ariana nos va a guiar en otra canción. Recuerda que Dios nos salvó y escogió para su santa obra. No porque lo mereciéramos, sino porque desde antes que el mundo comenzara, su plan era mostrarnos su amor y bondad a través de Cristo. Esto se hizo patente con la venida de nuestro Salvador Jesucristo, quien quebrantó el poder de la muerte y nos mostró que la vida perdurable se alcanza confiando en Él. Preciosa sangre que mi vida cambió, mis pecados, mis culpas lavó. Ha quedado atrás el pasado sin Dios. Fue en esa cruz donde la historia cambió, donde mi vida tomó otro sentido, donde yo encontré la razón de vivir. Te invito a que te pongas de pie y cantes esta canción acá.
enfocado nuestros ojos en ti, Señor, en esta noche, para adorarte, para darte gloria, para reconocerte, Señor, para agradecerte, Padre, porque aún conociéndonos tan bien, Señor, nos has llamado, Señor, y a través de tus hijos, de tu sacrificio de Jesús, nos has hecho tus hijos porque lo hemos aceptado. Señor, cuántos cambios en nuestra vida, Señor, y cuántos faltan todavía. Queremos escuchar tu palabra, Señor, para que nos hables. Nuestro corazón está dispuesto, Señor, porque hemos venido aquí, Señor, para poner nuestras vidas delante tuyo. Sabemos, Padre, que hay muchas dificultades que tenemos en este caminar. Hay muchas enfermedades, hay muchos problemas laborales, muchos problemas de familia, Señor, pero los ponemos a tus pies, porque sabemos que no hay nada que pueda salir de tu control, Señor. A veces nosotros salimos de nuestro control porque no dependemos de ti y queremos depender de ti y queremos conocerte más, Señor. Por eso queremos que tu Espíritu Santo nos hable y bendigas a nuestro pastor, Señor, para que él traiga tu palabra. Señor, gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento los niños, pueden ir a sus clases. Muy bien, mientras buscamos en el libro de 1 Pedro, capítulo 2, verso 21, quisiera decirles que hay muchos interesados en el bautismo, así que no se preocupen porque mientras sea verano vamos a llenar el bautisterio, la pileta, y queremos que todos aquellos interesados hagan el curso de bautismo para entender claramente este compromiso con Jesús, muy determinante. Así que vamos a tener seguro, si Dios lo permite, en marzo y en abril, en febrero, nuevos bautismos aparte del domingo que viene. Muy bien, dijimos que vamos a pensar durante diciembre, como parte del antiguo calendario de la iglesia, en lo significativo de la irrupción de Dios en la historia humana. El Dios de la eternidad adoptando el almanaque, adoptando el reloj. Y dice el apóstol Pedro, este hombre escribió sobre el sufrimiento de los primeros cristianos. Había muchos que sufrían crueldades por el hecho solamente de ser cristianos. Y entonces, hablando del sufrimiento de ellos, Pedro, pues para esto fuisteis llamados. Y ahora explica, ¿no? Porque cada vez que hay un porque hay una explicación. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, ¿para qué? Para que sigáis sus pisadas. Cuando Dios vio el escenario de la primer pareja en estado de colapso, dándoles la espalda a Dios, haciendo sus propios caprichos, sus propias intenciones y actos, Dios tenía dos caminos. Uno era barrer con aquellos rebeldes y decir, empiezo una nueva etapa, Dios tiene el poder para hacer lo que Él quiere. Genero una nueva pareja, un nuevo comienzo y comenzamos una segunda etapa. Y la segunda opción era recuperar lo viejo. Como decíamos hace muchos años cuando veíamos los autos con problemas, es hacerle motor nuevo y chapa y pintura, reconvenir aquello que había salido de su órbita. Por supuesto todos estamos de acuerdo, y lo celebramos recién en la Cena del Señor, que Dios tomó la opción segunda, determinó hacer todas las cosas nuevas, pero las que ya estaban hechas, reescribirle un nuevo guión. Y de eso hay innumerable cantidad de datos en la Biblia que muestran la cualidad del carácter de Dios. Hay un texto muy raro en la Biblia que dice, hablando de Dios, dice, no quebrará la caña cascada. La caña es ese vegetal que en algunos casos tiene muchísima altura, se usa para pescar. Y hay de muchas consistencias. Hay una que estaba en Israel que era una plaga. O sea que la caña era súper abundante y súper silvestre. Y Dios dice, en ese contexto, no quebrará la caña cascada, aunque sea algo insignificante, algo que nadie valora, yo no lo desecho. Y después dice algo también significativo que a lo mejor en la época de nuestros abuelos era muy común, que usaban los famosos faroles a querosene. Para los chicos esto es una antigüedad muy grande. Cuando no existía la luz eléctrica en los campos de nuestros abuelos, ellos tenían
una mecha vegetal que era puesta empapada en combustible y eso se quemaba. Pero llegaba un momento de tanto quemarse, que ¿qué pasaba? No funcionaba más, no alumbraba más y había que limpiarla. Muy bien, aquí que vivió en Cañada de Rosquín, nuestra hermana se acuerda. Y entonces, volviendo a lo que Dios dice, no quebrará la caña que es cascada, ni apagará el pábilo que humeare. El pábilo era la mecha que era encendida. Por eso habla de despabilarse, era despertarse. Eso habla de una manera tan significativa, en un ejemplo tan pequeño de lo que Dios hace. Y Dios estableció un plan de renovación de la raza que él había creado y que había salido de la órbita de su autoridad. Entonces el centro de esta renovación tiene nombre y apellido, es Jesús, es Él. Y entonces en este tiempo donde queremos analizar, reflexionar sobre la maravillosa intervención en la historia determinante, gravitante, fundamental, supranecesaria, es que queremos analizar de un poquito la frase de Pedro cuando él nos dice que sigamos sus pisadas. En estos minutos, voy a terminar si lo permite tiempo, quiero analizar 3 lugares donde los pies de Jesús anduvieron hasta los 30 años, antes de su ministerio. En primer lugar, los pies de Jesús anduvieron mezclados, como dije hace un momento, en la paja del establo. Dice Lucas 2:7, y esto habla de la humanidad de Jesús. Jesús es eterno, existe antes de su encarnación, su naturaleza humana. Pero lo que tuvo comienzo fue su vida física. Dice allí que efecto de su nacimiento y la crueldad de un mesonero, un hombre que guiaba un tipo petit hotel, le dijo, no, para ustedes no hay lugar. Miren qué crueldad decirle a una embarazada a punto de parir y enviarla al lugar peor, donde aquí hay muchos que son médicos o estudian medicina y enfermería, saben que es el lugar menos indicado para mandar a alguien que debe tener asepsia, debe tener un lugar cálido, ajeno a todo tipo de contaminación. Y dice Lucas 2:7, y lo acostó en un pesebre. Uno imaginaría que el desembarco, aunque no viene embarco, pero expresión, ¿no? El desembarco de Dios en la historia humana tendría que haber sido en un lugar súper placentero, en una casa de retiros de aquellos genios espirituales de aquel tiempo, sacerdotes o escribas. Ellos sí sabían de la llegada del Mesías. ¿Cómo lo sabían? Porque los sabios de Oriente, cuando fueron a buscar datos, especialmente fueron al peor lugar, cuando estaba Herodes, un rey cruel, y cuando escuchó rey de los judíos, dijo, es alguien que me quiere reemplazar a mí, vamos a buscar dónde está. Y cuando vio que era en la naturaleza un niño, no le prestó mucha atención. Pero así aquellos que entendían de los escritos revelados de la antigüedad, determinaron aún el lugar exacto de su nacimiento y ahí enviaron a los magos de Oriente. ¿Qué nos está diciendo la irrupción de esta manera del Dios de los cielos en la historia humana, tomando almanaque, tomando de alguna manera el reloj de los hombres? Que todo empezó cuando, cómo y dónde Dios lo quiso. La Biblia nos enseña que los primeros que fueron avisados de este hecho trascendente fue un conjunto de personas sacrificados que vivían en el campo, eran los pastores. Fíjense el oficio de pastor, las ovejas son muy sucias. Y las ovejas se criaban en Belén, en los alrededores. Y las ovejas eran para ser llevadas al lugar de los sacrificios, que era muy cercano en Jerusalén. Los grandes doctores de la ley que enseñaban puntillosamente la ley requerían de aquellas ovejas, pero esas ovejas eran cuidadas por pastores, y esos pastores para ellos eran indignos, eran impuros. ¿Por qué? Porque no hacían los lavamientos ceremoniales, que no estaban incluidos en la Biblia, eran caprichosamente puestos por los religiosos de aquel tiempo, pero sin embargo usaban a aquella gente. Y Dios le dio a aquella gente humilde la posibilidad de ver aquella visión celestial cuando aquella cantidad de ángeles, no dice la Biblia que cantaban, ¿no? Sino que alababan a Dios y decían, ¡Gloria a Dios en las alturas! Era la iniciativa de Dios. Y todo cuanto acontece en favor de nosotros en la vida, y lo marca el hecho de los pies de Jesús en la paja del establo, acontece por iniciativa divina. Por eso es bueno preguntarse a cada rato en la vida, esta
trabajo que quiero emprender, llámese trabajo secular o trabajo de índole espiritual, ¿cuenta con la iniciativa de Dios? Este programa que yo quiero llevar adelante, ¿cuenta con la iniciativa divina? Este presupuesto cambio de mi vida, llámese ¿tiene la iniciativa de Dios? Espiritual, ¿cuenta con la iniciativa? Este proyecto que yo quiero encarar, llámese estudio o proyecto de iniciativa de formación del futuro hogar, lo llamaríamos noviazgo, ¿cuenta con la iniciativa de Dios? Porque muchas veces no lo cuenta. Y entonces nos estamos embarcando en algo que Dios no aprueba. Esta iglesia a la cual asisto y la cual participo de alguna manera u otra, ¿cuenta con la iniciativa divina? Porque muchas veces en la obra de Dios hay personas llamadas, pero también encubiertamente, y a veces sin saberlo, hay personas que están simplemente convocadas o impulsadas por su propia determinación. Nada tendrá valor a menos que respondamos a la iniciativa divina. Cuando la iglesia misionera del primer siglo surge, no era la iglesia de Jerusalén la que mandó sus primeros misioneros, se llamaba Antioquía, muchos lo saben porque lo estamos estudiando en las casas de familia, aunque ahora terminamos el periodo por el verano. Allí en ese lugar dice la Biblia en Hechos 13 que había profetas y maestros. No dice ni que había ni misioneros, ni evangelistas, ni pastores, profetas y maestros. Y de ese grupo dice que el Espíritu Santo con claridad dio a conocer, dice, apartadme, o sea, pónganlo aparte para la obra, a fulano, a Saulo y a Bernabé, ¿no? Que ellos partieron. ¿Por qué? Porque la autoridad para comisionar y enviar siempre es de Dios. Siempre es de Dios. Por eso tenemos que estar mezclados de alguna manera simbólicamente con la paja del establo que rodeó a Jesús. Siempre Dios es el que toma la iniciativa. Cuando aquel momento trágico para los seres humanos caídos en desobediencia, parecía que la noche venía, no había más esperanza. Sin embargo, en el peor momento de aquella trágica decisión humana, dice Dios, y le habla a Dios en Génesis 3:15 a la serpiente, que había sido el instrumento del mal para llevarlos al pecado, Dios anuncia una guerra, pero una guerra con un determinado final, donde Dios sería victorioso. En realidad está hablando de Jesús, porque habla de la simiente de Eva, y la simiente, por supuesto, de María en el tiempo. Dice Dios allí, pondré enemistad entre ti, le dice a la serpiente, que estaba tomando forma animal, pero era el enemigo de Dios, el diablo, y la mujer entre tu simiente, simiente semilla, la simiente de los seres caídos, y la simiente suya, y le habla a la mujer, y le dice tu simiente, tu semilla, esta te herirá en la cabeza, o sea que la victoria estaría de parte de nuestro Dios a través de la victoria de Jesús, y tú le herirás en el calcarear. O sea, le está diciendo, las dimensiones de esta guerra ya están determinadas. En las fuerzas del mal solamente puede ser una herida de menor dimensión, insignificante, porque la muerte de Jesús fue revertida por la vuelta a la vida y la resurrección. Jesús también tomó la iniciativa al venir a salvarnos. Hay una frase célebre en la Biblia que fue dicha por un profeta, se llamaba Isaías. En medio de su llamado, en medio de un momento convulsivo donde había muerto un rey, parecía que todo también se venía la noche, hay una pregunta hablando de una necesidad y diciendo, ¿quién irá por nosotros? Y allí Isaías dice, heme aquí, envíame a mí. De alguna manera es una palabra humana, dicha por un ser humano que está dispuesto a servir a Dios, pero de alguna manera también está graficando la decisión de la Trinidad, donde Dios, Jesucristo, el Hijo, está determinado a venir, a tomar la iniciativa, a estar a favor nuestro de parte de Dios. Dios siempre toma la iniciativa. Cuando Jesús promete la tarea del Espíritu Santo, dice que Él vendrá a convencernos al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Por eso el cristianismo no es una religión. Uno busca en el diccionario y sí te va a decir que no es religión, pero el cristianismo es la forma que Dios determinó de acortar la distancia infinita entre un Dios lleno de amor y de santidad con un hombre lleno de pecado que éramos nosotros. Y Dios salvó esa distancia. Es el esfuerzo de Dios acercándose a la raza. La religión es lo opuesto, es el esfuerzo que el hombre hace para tratar de agradar y buscar a Dios. El cristianismo tampoco no es un estilo de vida, aunque se demuestra
en los hechos prácticos con el estilo de vida, porque algunas religiones orientalistas y otras cosas traen cambios aparentemente de vida. ¿Qué es el cristianismo? Es el esfuerzo del Dios de amor para acercarse. Es aquel Cristo que padeció una sola vez por los pecados. Eso muestra la iniciativa de Dios en la paja del establo. Los pies de Jesús estuvieron allí. Pero los pies de Jesús caminaron, en segundo lugar, cuando él tenía 12 años, en el templo. Y da un ejemplo para todos nosotros, porque fue a dialogar con los doctores de la ley. Era un pequeño de 12 años. Y es muy interesante en el libro de Lucas, capítulo 2, 41 al 51, porque es la primera vez que se presenta en la Biblia al Señor Jesús pensando. Jesús había estado en el templo de Jerusalén. ¿Cómo? Sí, siendo bebé fue llevado. Había una obligación, una ofrenda que se hacía por los primogénitos. Ellos eran muy pobres, así que ofrecieron una ofrenda de menor categoría, María y José. Pero allí Jesús estaba impedido de hablar porque faltaba todavía su maduración como ser humano. Pero ahora a los 12 años dice que se presentó ante estos sesudos hombres y lo primero que uno recuerda cuando uno lee rápido esto, dice, pero ¿por qué está este pasaje en la Biblia? Si es el único episodio que narra algo que hizo Jesús a los 12 años. ¿Por qué no salteó la Biblia de la presentación en el templo hasta los 30 años cuando se presenta en forma pública? Pero aquí hay algo extraordinario. Dice el verso 46, no puedo leer todo, pero el verso 46, bueno, Jesús se perdió. Uno dice, pero ¿cómo se perdió? Porque los hombres iban por un lugar y las mujeres por otro. Entonces María pensó que iba con José y José pensaba que iba con María. Lo cierto es que cuando se dieron cuenta, ya había pasado 3 días, y desesperados se volvieron de la caminata. La caminata era de Nazaret a Jerusalén, y volvían de Jerusalén y volvieron a Jerusalén. Y allí dice, porque uno imagina que solamente él estaba preguntando. Quiero decirles que es cierto que él estaba preguntando, y estaba... Vieron que los chicos tienen su habilidad para hacer preguntas difíciles al mundo adulto. Pero él dice que, verso 47, luego 46 en el final dice, oyéndoles, los doctores, oyéndoles y preguntándoles. Y ahí hay un punto. Pero el 47 de Lucas 2 dice, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Quiere decir que los doctores de la ley preguntaron, no simplemente escucharon preguntas de un muchacho curioso. Quiero hacer un pequeño paréntesis aquí para explicar lo siguiente. Me hace un poquito de historia, no sé si a todos les gusta la historia. En el Antiguo Testamento hay una frase que sobresale en los episodios que tienen que ver con hechos muy importantes del pueblo hebreo. Es la nube. La nube, que es una manera simbólica de manifestar Dios su presencia. Dios está en todos lados. Pero como estaba enseñando a un pueblo infante que estaba cursando preescolar o jardín, no sé cuál, lo más mínimo, Dios tenía que darle lesiones gráficas de lo que era su persona y su intervención en la historia personal de ellos. Y dice el libro de Éxodo, no voy a leer, capítulo 24, pueden buscar después, que esto fue una de las cosas más trascendentes. En el monte Sinaí, que era un pico de piedra sin ningún tipo de significado, hasta que Dios decidió intervenir en la historia. Ahí fue trascendente, porque es el lugar donde Dios se comunicó con su siervo Moisés. Pero el preámbulo de ese diálogo, donde la gente antigua tenía mala información de Dios, pensaba que si dialogaba con Dios se moría. Eso dice el texto en Éxodo 20, y eso es mentira. Porque el mayor interés de Dios desde la antigüedad, desde el inicio de nuestra raza, es conversar con nosotros. ¿Qué se creen que hacían ustedes antes del pecado? Adán en primer lugar y luego cuando estuvo acompañado con Eva, ¿qué hacía con Dios? Conversaban. No hay registro de esa conversación. Habrá sido conversaciones suculentas, aparentemente hoy para nosotros extrañas, pero simplemente habrán sido edificantes. Pero dice que el monte Sinaí, volviendo a la historia, la nube otra vez, dice que se cubrió durante 6 días con esta nube. La gente se espantó y dijo, no, Moisés, anda vos a conversar con Dios, nosotros tenemos miedo. Después el tiempo pasó, sigo con la historia de la nube. Con el tiempo, a los pocos meses, hicieron un lugar de adoración, se llamó un tabernáculo, una simple carpa, con muchos requisitos. Eso sí, pero cuando inauguraron, dice Éxodo 40, cuando estaban por entrar a adorar Moisés, dice que de nuevo la nube
cubrió todo, Éxodo 40:34, y la gloria de Dios, que es la presencia de Dios, que es la gloria de Dios, llenó el tabernáculo. Cuando llegó luego de muchos años a establecer ya un lugar fijo para templo, fue uno de los más bonitos templos de la antigüedad, el llamado Templo de Salomón. Pero ¿qué pasó cuando se inauguró? Otra vez la gloria de Dios cubrió ese lugar, y como pasó con el tabernáculo que Moisés no pudo entrar, ahora en el Templo de Salomón no pudieron entrar ninguno de los sacerdotes, porque había trompetas que sonaban, cantaban a coro todos a una. Ahora vamos siguiendo la historia. En el punto final de esta historia de la nube que quiero recordarles, es que ese templo maravilloso, por problemas de desobediencia a Dios, lo hizo quemar. Fue terrible. Y Dios hizo después, a través de gente con pocos recursos, un templo modesto, que costó construirlo porque la gente quería hacer su casa primero y no el templo de Dios. Y 20 años tardaron. Y hubo un profeta llamado Ageo, esto está en la Biblia, que dice en su capítulo 2, verso 9, la gloria postrera de esta casa, o sea, el templo último, el más modesto, el que no tenía ni nada que ver con el de Salomón, dice, la gloria de ese lugar, de esa casa, será mayor que la primera. Y uno dice, pero estamos equivocados, porque cuando uno lee cuando se inauguró, dice Esdras, que hicieron la dedicación, Esdras 6:16, hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo, y punto. No habla de nube, pero la nube estaba allá en el Sinaí, sí. Estaba en el tabernáculo, sí. Estaba en el templo de Salomón, sí. Pero en este modesto templo, ¿qué Dios? Porque ese era modesto, que no habían podido hacerlo con todos los elementos extraordinarios que poseían en otra oportunidad. Lo ninguneó, lo hizo, lo discriminó. Pero está la palabra de Ageo. Y Ageo dijo, la gloria de ese modesto templo, de esa casa, será mayor que la primera. ¿Por qué entonces? ¿En dónde residía la diferencia? ¿Por qué se llenaría de gloria ese templo? Ese templo se llenaría de gloria porque Jesús estuvo en él. Los pies de Jesús llegaron a ese templo. ¿Cuál es la simbología de esto? Es el Dios que sigue interesado en dialogar con nosotros. Fue a ese lugar para conversar de las cosas del cielo, las cosas que interesan a los hombres y que Él le interesaba transmitir. Aplicación para nosotros. Jesús, como dice el libro de Hebreos, es el resplandor de su gloria, hablando de Dios el Padre, y la imagen misma de su sustancia. ¿Qué quiere decir esto? Esto es la palabra carácter, y quiere decir que todo atributo de Dios el Padre está en perfecta reproducción en el Hijo. Quien ve, por eso Jesús decía, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. En esencia, el Dios revelado. Por eso uno lee el Antiguo Testamento y ve a veces a Dios enojado con la actitud humana y hace esto y lo otro. Y pareciera que si uno tuviera deseos de dialogar con ese Dios, diría, no, mejor paso acá. Pero cuando ve la calidad de vida de Jesús, el Dios de la gloria, revestido de cuerpo humano, no te da ganas de dialogar con Él. Por eso le cantamos que Él es nuestro amigo. Lo es, lo es. Es el Dios cercano a nosotros, el Dios con el que quisiéramos dialogar diariamente. Por eso no te pierdas la oportunidad de dialogar con Él. Qué gozo y qué deleite tenemos en el Señor. El saber que Él fue como nosotros, excepto nuestro propio pecado, al cual Él vino a quitar. Porque Dios muestra el amor hacia nosotros en la entrega del Hijo. El Dios hecho hombre se entrega por nosotros. Está diciendo, mi amor llega aún hasta la muerte misma. Por eso celebramos en este momento el hecho de la Cena del Señor. Por eso los pies de Jesús estuvieron mezclados con la paja del pesebre, indicando que Dios siempre toma la iniciativa. Nuestro corazón tiene que recoger el guante. Tiene que ser un lugar fértil donde esa revelación especial que tiene un sentido de sanidad para nosotros debe ser receptada por nuestro corazón. También debemos entender al Dios revestido de carne como que vino a continuar el diálogo interrumpido entre Dios y los hombres. Y por último, los pies de Jesús
anduvieron enterrados en la viruta o el aserrín del taller de carpintería. Cuando estaba estudiando para esto, me hice esta pregunta y la verdad que me quedé sin respuesta. ¿Por qué Jesús fue carpintero? ¿Por qué no fue agricultor? Si él dio tantas parábolas del campo con semillas y plantas y árboles. ¿Por qué no fue pastor de ovejas si su oficio determinante fue cuidar personas? Nosotros, ovejas. ¿Por qué no fue pescador si gran parte de sus discípulos eran de las aldeas contiguas al mar de Galilea? ¿Por qué no fue maestro de la ley si él, acá estaba aún, vimos que conversando con los maestros, los más distinguidos? Quiero decirle que no hay respuesta, aparentemente. Podemos imaginar alguna respuesta. Algunos dicen, fue carpintero seguro porque es una profesión humilde. Otros dirán, bueno, se seguía la tradición del hijo mayor en las culturas hebreas y semíticas y también después también en otra parte del mundo antiguo, la gente seguía el oficio del padre. El padre era carpintero, Jesús era carpintero. Hijo mayor, algunos también agregan que tuvo que sostener su casa. También otro dijo, es carpintero o fue carpintero porque creó con sus manos. Hizo muchas cosas. Pero hubo una cosa al leer o a investigar que me quedé mudo. Alguien dijo, no quiero decir que esto sea la verdad, pero posiblemente lo sea. Él fue un carpintero porque iría a morir con las mismas herramientas con las que siempre trabajó. El joven Jesús seguramente fue entrenado y ustedes saben que el oficio de carpintero es medio peligroso porque hay elementos punzantes y cortopunzantes. No hay carpintero que no le falte una falange. ¿Vieron? Podemos descubrir que el carpintero es propio, ¿no? Pero de tanto trabajo con herramientas peligrosas. ¿Y qué simboliza esos 30 años de Jesús en el taller de carpintería? Nos está diciendo que Jesús llevó una vida hasta sus 30 años común y corriente y dio valor a la etapa del silencio y la preparación. En todos nosotros, en mí y en vos, hay siempre un deseo escondido de notoriedad, que nadie nos ningunee, que nadie nos deje pasar por alto, que nos distinga conociéndonos. Pero Dios envía, y la historia de la Biblia lo demuestra, a muchos de sus siervos a la escuela del silencio. ¿Saben cómo aprendemos allí, no? Moisés, 40 años. Tenés que prepararte, cuidando ovejas y encima eran ajenas. Allí Dios le permitió formar su hogar, pero allí en el silencio, de tanto no hablar con nadie, se volvió tartamudo. Pablo, ¿dónde recuperó el terreno perdido? Porque él fue llamado por Dios después de los 12. Para reemplazarlo a Judas fue. Dice la Biblia, en un pasaje que muchas veces no leemos en Gálatas capítulo 1, que estuvo 3 años en Arabia. Allí Dios le reveló y lo puso a tono con la revelación. Elías, el gran profeta, que con valentía se paseaba frente a reyes corruptos, rey corrupto llamado Acab. Sin embargo, muchísimos de sus años lo vivió en lugares apartados. José, el gran gobernante de Egipto, tuvo que pasar años de silencio, sirviendo modestamente en la casa de la señora Potifar, y aún fue traicionado por la lujuria de esa mujer. Y después mandado a la cárcel, otro tiempo de soledad. Por eso la pregunta que me hago para mí, te hago para vos, si querés recoger este guante, ¿tenés o has tenido tus pies enterrados en el aserrín? ¿Hay evidencia de en tu trabajo de esto? ¿Te molesta pasar desapercibido o inadvertido? Que te ninguneen, palabra moderna, ¿no? Que te olviden. ¿Cuántas veces habrá ido Jesús a Jerusalén en ese periodo de 30 años? ¿Habrá visto los sacrificios en el templo? Porque él era un adorador también y participaba con su familia. Y seguramente cuando sacrificaban los corderos, él en su corazón diría, yo voy a ser el Cordero de Dios, como luego predicaría a viva voz el gran predicador Juan el Bautista ante toda la gente. ¿Cuántas materias has cursado en la Universidad del Silencio?
¿Cuánto luchás con el deseo de notoriedad y el hecho de no pasar desapercibido, de no ser tenido en cuenta? ¿Cuántos cajones, voy a usar un ejemplo muy raro, tosco, cuántos cajones de muerto habrá hecho Jesús sabiendo que Él era la resurrección y la vida? ¿Cuántas puertas de algún vecino habrá hecho sabiendo que Él iba a decir, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo? ¿Cuántos muebles habrá hecho para que en ellos se pusiera o posara alguna luz para que diera, como dice aún Jesús en sus relatos cuando era adulto, para que se alumbre, la luz hay que poner arriba? Sin embargo, Él iba a decir, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Por eso nos sumerge este punto tremendo de ese tiempo del silencio de Jesús, donde no fue notorio, como se dice hoy, como hijo de buen vecino, porque Jesús experimentó, bajo la intervención divina, en las cosas comunes de la vida. Ustedes saben que podremos tener momentos de notoriedad. Los que estudian recibirse, secundario o carreras más adelante, algún momento determinante cuando uno forma hogar, el momento de casarse, en el advenimiento de un hijo, más de un hijo. Yo ahora estoy esperando a los nietos nomás. Pero la mayor parte de nuestro tiempo son cosas comunes y corrientes. No por eso dejan de tener valor. Esta mañana también decíamos, el gran patriarca de la antigüedad llamado Abraham vivió 175 años. Los primeros 75 no se sabe ni una jota, porque a esa edad fue convocado, ya siendo un poco viejo, ¿no? Y de lo que siguió, 100 años más, hay puntitos determinantes. La ofrenda del hijo, que no fue ofrenda porque probó Dios su fe, los altares que edificó, la reyerta con su sobrino, y 2, 3, 4, 5, 6, lo registra la Biblia. ¿Por qué? Porque gran parte de nuestra vida, y está dando ejemplo este elemento de los pies de Jesús anduvieron, enterrados en el aserrín, en las cosas comunes de la vida. Y allí solamente hay cosas destacables como podrán en nuestras vidas, pero son contadas con los dedos de las manos. ¿Qué son las cosas comunes? Son las cosas de todos los días, que se repiten, y se repiten, y se repiten. Son tediosas, son aburridas, a veces cosas que no nos gusta hacer, lo que son madres, mamaderas para chicos pequeños, cambio de pañales. Miren qué extravagante, ¿no? Hacer la comida y a veces decir, ¡ay! ¿Qué es lo que hago hoy? Estoy cansada, no sé qué le gusta a mis hijos o a mi esposo, etc. Pero son tiempos necesarios porque esperamos que Dios siempre intervenga en nuestros asuntos diarios. Por eso está la última placa. Humíllese delante de Dios y pídale que encienda en nosotros una visión de su gloria. Termino con un texto, porque ya estoy en el horario. Es un texto de los Salmos que me encanta y por eso lo he repetido. No se creen que no me acuerdo, que ya lo he repetido hace un tiempo, pero me gusta repetirlo otra vez. Salmo 103, verso 7, es algo que habla de la experiencia de la mayor parte de la gente ante los milagros de Dios en el antiguo Éxodo, donde hubo muchos milagros, agua que salía de la roca, maná que caía, codornices que invadían y comían hasta hartarse. Pero dice así, es como un editorial. Editorial es cuando está implícito el comentario de quien es Dios el que lo está diciendo, ¿no? Es el comentario de Dios. Y dice, sus caminos notificó a Moisés. Y a los hijos de Israel, sus obras. Uno dice, pero yo leo y me parece que es lo mismo todo esto. No. El pueblo de Israel vio demasiadas cosas y quedaron a veces infatuados porque se envalentonaron y cuando pretendían que Dios siguiera haciendo lo que ellos pretendían que hiciera y no lo hacía, se terminó Dios para ellos. Porque ellos veían solamente las obras de Dios. En cambio, Moisés vio sus caminos. Dios le permitió a Moisés ver la perspectiva de su obrar en medio de la gente de aquel tiempo. Por eso la pregunta que podemos hacernos ya terminando, ¿conocemos nosotros hoy los caminos de Dios? ¿O solo vemos sus obras? ¿Has aprendido a ver la vida desde el punto de vista de Dios, como lo hacía Moisés?
¿O todavía estás confiando en cómo ves vos la vida para enfrentar tus tiempos difíciles? Humíllate delante de Dios y pedile que encienda cada día una visión mayor de su gloria. Y aún te dé un atrevido deseo de guiar a muchas personas hacia Él. Si Jesús posó sus pies en la humilde paja del establo, nos marca a nosotros un lugar donde también podamos seguir, donde sigamos ese camino por su iniciativa. Cuando transitemos nuestros pies como transitó Jesús en el camino del diálogo, que nos agrade el diálogo con Dios, que no leemos, que no sea tanto el disturbio de las horas del partido y del otro y de lo otro y de las novelas y aquello que, bueno, posiblemente no sean pecado en sí mismos, pero cuando llaman más la atención y mi tiempo que a Dios mismo, sí es una traba. Y también que tengamos este espacio en el tiempo de las cosas comunes, porque la vida en su mayor parte transcurre con las cosas comunes. Y que aún en todos los aspectos podamos glorificar a Dios. Amén. Nos ponemos de pie, hermanos, y agradecemos al Señor. Que nos ayude también a llevar nuestros pies por estos mismos caminos. Quedan 7 lugares más que vamos a ir viendo domingo que viene y el otro, si Dios lo permite, para completar la idea de seguir el pensamiento de Pedro, que sigamos a Jesús en sus pisadas. Gracias, Señor, por tu bondad extrema por nosotros, por tu misericordia que es inaudita ante tanta maldad que hay en el corazón humano. Sin embargo, nos gloriamos en que tú eres, Señor, el Dios Redentor, que vestido de ropaje humano transitó esta tierra. Y hoy estamos viendo, Señor, gozándonos en que tus pies posaron por determinados lugares, dándonos un indicativo de las experiencias que nosotros también hemos de llevar adelante contigo. Gracias por este día. Ayúdanos en la semana a practicar los principios de tu palabra y bendecir a este mundo necesitado. En el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre lo decimos. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.